pero yo vi una persona subiendo con un revólver y me hizo como que cállese, amordazándonos a todos y nos amarraron a todos en el cuarto. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que has tomado que ha cambiado definitivamente el rumbo de tu empresa? La ventaja que tiene una empresa pequeña y todos tus clientes no son para ti. Usualmente los podcasts arrancan presentándose normal, qué hace en su empresa, hasta los rangos de facturación. Pero quisiera hacer algo un poco no convencional. Quisiera que nos cuentes cuál ha sido esos momentos, pues esas experiencias claves en tu vida o lo que yo llamo puntos de contacto que han marcado tu vida en tu infancia, en tu adolescencia y ahorita en tu adultez. Y con esto decirnos quién eres y qué estás construyendo. Entonces, cuando hablamos de puntos de contacto, podríamos hablar de cosas que más nos han marcado, ¿sí? Ujú. Entonces, arranquemos desde la niñez. Entonces, si empezamos a hablar desde la niñez, una de las cosas que más me marcó fue que siempre quería ser DJ. Yo he instalado un programita que se llama Virtual DJ en el computador, en un computador de escritorio. Yo decía, oiga, qué chévere ser DJ, qué chévere poder trabajar en eso. Apenas tenía unos 14, 15 años, como cuando me empecé a apasionar por esa vaina. Y yo creo que fue lo primero que sucedió, que fue que me tracé un objetivo. Y con ese objetivo de querer ser DJ, empecé a enfocarme y ver la manera de encontrar cómo lo podía hacer. Ujú. Y un día me acuerdo que en el colegio un amigo me dijo, oiga, están dando cursos para trabajar de una vez en una empresa para DJ. Y cuando dijo para DJ, pues a mí se me iluminó la cabeza. Yo dije, ahí es. Entonces nos conectaron finalmente con una empresa que fue la primera empresa en la que yo trabajé. Y me acuerdo que el dueño de esa empresa se llama Leonardo, no recuerdo muy bien el apellido. A la final, por un tema ya personal, se terminó disolviendo la empresa, que duró muy poco. Ok. Pero cuando llegué allá y quería aprender el tema de ser DJ, dijo, no, es que nosotros no necesitamos casi DJs, nosotros lo que necesitamos son recreadores. Ok. Y yo, pues bueno, yo aprendo, pero si aprendo recreación, ¿me enseña a ser DJ? Me dijo, sí, hágale. Y ya listo, de una. Y aprendí a hacer recreación para niños. Me acuerdo que hacíamos showcitos en algunas fiestas infantiles de hi-fi. Bailábamos hi-fi, hacíamos, también aprendíamos el tema de no flexa, punto caritas y varias cosas. Pero como te contaba, fue como la primera etapa, porque fue una etapa en la que empecé a conectarme. Yo me acuerdo que en mi colegio siempre era como un poco extrovertido, entonces tampoco es que se me dificultara mucho el tema de recreación, pero me pareció muy clave porque además como que te ayuda a alivianarte. Ok. Y digamos que ese podría ser el primer punto de encuentro. Listo. ¿Ay, cuántos años tenías? Ahí tenía 15 años, 15 años. Arrancaste a trabajar a sí, los 15 a los años. 15 años arranqué a trabajar en eventos y pues Ok. arranqué con recreación. Después de eso, yo me acuerdo que en los 15 años de mi hermana encontré una empresa y esa empresa hacía eventos también de DJs y la vaina. Y me acuerdo mucho también que ahí había un DJ y yo le dije al DJ que oiga, qué chévere, que bacano el tema de ser DJ. Y él me contó entre sus cosas y me dijo, no, pues acá están enseñando a ser DJ por si quiere aprender. Y yo, sí, páseme el número de una. Entonces, después de pedir el número varias veces, fue una rogadera porque en ese medio del tema de los eventos, está mal visto entregar el número telefónico cuando está esa empresa contratada por otra empresa. Entonces se le llama como popularmente tarjetear. Entonces casi no me pasó el número porque pues claramente no quería que se viera mal visto de que tal vez me estaba pasando el contacto directo para yo contratarlos. Claramente pues yo con 16 años no los iba a contratar, pero sí quería conocer ese tema de ella. Y cuando logré que me diera el número telefónico, me acuerdo que yo llamé con mucho miedo a esas personas, tenía 16 años, y bueno, finalmente me terminaron contando que sí, que eran una escuela DJ y que estaban enseñando. Ahí arranqué a trabajar. Me contaron que se podía pagar trabajando, entonces yo iba trabajando y también iba pagando, digamos que con trabajo, lo que estaba haciendo. Como para no alargarme mucho la historia, se podría hablar que es el segundo punto de encuentro, que fue muy importante. Y ahí aprendí, bueno, ahí llegué también con la misma historia de, listo, yo quiero ser DJ, quiero ser DJ, quiero ser DJ. Me dijeron, sí, pero tienes que aprender a animar. Pero como tú ya sabes recreación, te va a ser más fácil. Animar una fiesta infantil es lo mismo que animar una fiesta para adultos, claramente. Por ahí me enseñaron a animar, digamos que perderle
poco de pena el micrófono también para hablar con las personas también. A ver, enseñaron también protocolo, maestro de ceremonias, entonces era como dar la bienvenida a los invitados y todo esto. Y aprendí, y luego pues ahí sí por fin aprendí el tema de ser DJ, que me acuerdo que en esa época uno trabajaba era con dos Discman y un mezclador, que esa era como la época y uno cargaba una vaina, que es un libro de CDs que nosotros le decíamos popularmente la Biblia, Ok. y nosotros teníamos esos CDs y poníamos los CDs como canción tras canción y procurábamos que se escuchara bonito. Entonces lo que hacíamos para que se escuchara bonito es que le metíamos como que un efectico a alguna vaina, o simplemente cuando ya iba a cambiar la otra canción uno decía, bueno, una histeria, y pum, mandaba la otra canción, y con eso así era como que lo hacíamos. Ya después claramente la tecnología fue llegando un poco más y entonces ya llegaron un poco de unidades, entonces ya se manejaban otras herramientas mucho mejores para eso. Para no alargar la historia en eso, nos vamos entonces como al tercer punto, y el tercer punto fue cuando renuncié. Entonces renuncié allá y lo primero que hice fue trabajar en Claro. Empecé a trabajar con mi tío en el área comercial, Ok. en el área comercial, y parte del tema como operativo de lo que él estaba haciendo, y ahí tuve una muy buena etapa porque además también aprendí muchas cosas y desarrollé habilidades comerciales que no tenía. Entonces me pareció muy interesante y aprendí a mucho de las personas que estaban ahí en la empresa de él, pero paulatinamente, mientras que estaba haciendo eso, también de igual forma seguía haciendo eventos. Entre semana Ok. trabajaba en Claro y los fines de semana seguía haciendo eventos sociales con otras empresas, y empecé a hacer algo que nosotros en esa época le llamábamos locución. Hoy le decimos más, digamos que técnicos, activaciones de marca. Y pues le dicen activaciones de marca porque pues claramente es un evento para activar la marca. Y lo Ok. que hacíamos, o lo que yo hacía, era un parlante, un micrófono, y invitar a las personas a que fueran a la tienda. Trabajaba en Fluvers, trabajé también en el centro, por allá en San Andresito, y allá también hacía lo mismo. Entonces, bueno, bienvenidos, bla, 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 bla. Gustaba mucho porque no era la típica locución de bienvenidos, sigan al fondo que lo tenemos. No era esa locución que era como Ok. muy tradicional, sino era un poco más comercial. Era como con una voz un poco más comercial, como más radial, tal vez el tono, el estilo. Entonces eso gustaba mucho. Ahí después de trabajar en los Uber y toda esa vaina, que lo seguía haciendo a la par con Claro, yo me acuerdo una etapa en la que yo dije, oiga, voy a buscar clientes, voy a buscar como mis propios clientes, y me acuerdo, Ok. tengo como una experiencia bien agradable, y es cuando le dije a mi primo, le dije, venga, y acompáñeme para ir a visitar lugares y ofrecer y hacer ventas en frío. Básicamente era como que llegar a las tiendas y decirles, oiga, yo hago esto, no sé si le interesa. Y además me inventé una vaina que hoy en día se le dice circuito cerrado de audio, que Ok. básicamente, o circuito cerrado de radio, que es lo que tienen las tiendas, que es la música con las cuñas y esa vaina. Y yo decía, no, pues esto puede funcionar. En esa época no era tan fuerte, y de hecho como que no había muchos competidores. Entonces me acuerdo que todo se hacía con una plataforma de streaming, me puse a cochar un montón, y esa era la idea que le estaba vendiendo como a las tiendas. A la final no les terminé vendiendo eso, pero me terminaron comprando la idea del tema de los eventos y las locuciones. Y ahí fue también donde, digamos, que arranqué mi primer cliente. Es una historia un poco más larga que les contaré después, pero ahí fue muy importante porque, a pesar de que hice esa labor de abordar a esos clientes en ese momento, fue como al año que me llamaron y empezamos a trabajar con ellos. Afortunadamente, pues a la par, seguía haciéndolo de Claro, seguía haciendo los eventos sociales los fines de semana, que digamos que nunca paré entre los 15 y oye tú, yo creo que entre los 25 años, de Ok. los 15 a los 10 25 años, años. nunca paré un fin de semana. O sea, que yo dijera un fin de semana en el que me voy de fiesta o alguna vaina. No, finalmente todos los fines de semana estaba trabajando. Me acuerdo que mi familia siempre se molestó mucho en esa época porque básicamente ellos me invitaban a las reuniones familiares y era también como decir, no, pues estoy trabajando. Y claro, el tema también era que, las personas normales, digamos que trabajan entre semana y los fines de semana descansan. Yo hacía todo lo contrario. Entonces era como que si yo sacrifico un fin de semana también, es como que también sacrificar ingresos por entre semana voy a descansar. Con el tiempo eso fue cambiando. Y más adelante, otro punto de encuentro sería el momento en el que, hicieron una convocatoria por Facebook, y en Facebook, dijeron que estaban necesitando un locutor. Yo me postulé para ese evento, llegué al sitio y en el sitio me dijeron, eh, no, qué pena, pero ya contratamos a la persona que necesitabas. Y tengo un recuerdo muy marcado, es que yo di como tres pasos hacia adelante
Y yo dije, no, pues yo tengo porque me había pedido la hoja de vida. Y dije, no, pues tengo la hoja de vida, ¿qué hago con esto? No, pues me volví y le dije, venga, pues le dejo la hoja de vida por si me llegan a editar en algún momento. Y me dijo, sí, voy a meterlo en la base de datos. Y al año me llamaron, el año me llamaron y ahí es un momento importante porque es cuando empecé a conocer un poco más de las agencias de publicidad, porque pues a pesar de que yo hacía activaciones de marca, no lo hacía con ninguna agencia de publicidad ni nada de eso, ni sabía que existía ese mundo. Ok. Y llegué a una agencia de publicidad donde me dijeron, venga, sí, estamos necesitando locutores. En eso hicieron una convocatoria muy grande, como de 100 locutores. Después de esa convocatoria de 100, resultaron 50. De esos 50 terminaron perfilando y terminamos quedando 5. Y en esa convocatoria yo me acuerdo que de esos 5, a la final terminamos quedando 2, porque pues a los otros no les servían las condiciones de trabajo, no les servía como lo estaban haciendo y terminamos en esa empresa trabajando. Esa empresa se llama Jerónimo Martins Ara. Y en Ara nosotros empezamos a trabajar también como locutores. Yo me acuerdo que en esa época también nos decían, oiga, usted tiene, me decían a mí, ¿usted tiene sonido? Yo sí, claro, yo tengo sonido. ¿Cuántos sonidos necesita? No, pues yo lo necesito para hacer 10 eventos. Sí, claro, lo tengo para los 10 eventos. Y si Bueno, tenía, no, puro cuento, yo no tenía, yo tenía andar los sonidos. Yo tenía los contactos y mis amigos que tenían eso, pues para poderlo lograr. Entonces, ahí fue como que también un trampolín en el sentido de que empezamos a trabajar en esos eventos y yo empecé a coordinarle muchas cosas. Y me acuerdo que trabajaba también con otra persona que se llama Just Andrei y él, digamos que también tenía una necesidad muy importante de trabajo. Entonces yo le decía, déjeme negociar a mí porque si usted negocia se la embarra, porque pues él iba dispuesto a lo que fuera, sí. pero pues claramente yo sí tenía como un poco más de habilidades para negociar y eso. Entonces yo finalmente fui el que terminé como negociando las condiciones, los presupuestos y cómo se iba a trabajar a pesar de que yo ya tenía los presupuestos. Pero pues claro, yo me mentalicé es que pues a la final te están haciendo una convocatoria tan robusta y después de hacer una convocatoria tan grande, que además fue una convocatoria que hicieron con todos los directores de la empresa y que terminaron eligiendo unos pocos, pues deben tener unas buenas condiciones para nosotros. Y a la final terminé negociando, nos fue muy bien y empezamos a trabajar con eso. Ahí, digamos que hubo un trampolín muy fuerte porque empecé a relacionarme con muchas agencias de publicidad, porque resultó que en la primera agencia de publicidad perdió el contrato, la segunda agencia de publicidad no les dio por costos y cuando llegó la tercera agencia de publicidad, pues ya con la tercera agencia de publicidad hicimos buen feeling, pero a medida de que iba avanzando, iban quedando contactos de productores, Ok. de personas también del medio que empezaban a relacionar a uno y se empezó a abrir, yo le diría que un capital social para poder empezar a conectar con más empresas y más personas, que de hecho al día de hoy es lo que nos viene funcionando. Y a partir de ese momento yo empecé a invertir pues, en sonido IC. Ahora sí comprando Sí, acá. ahora sí, Ahora sí pues, de verdad. ahora sí, de verdad, claro, pues es que ya estaba funcionando, entonces como que también la regla de hoy en día es hágalo primero con proveedores, si empieza a rotar, pues invierta en eso porque usted ya sabe que pues, está rotando y es lo que me ha venido funcionando. Y en esa época, entonces, todo ese tema de eventos y eso nos me iba súper bien, pero yo dije también, yo dije, oiga, pues el tema del locutor, pues tiene que haber algo más arriba de solamente ser locutor. Y empecé a ver algunas personas que eran presentadores. Yo decía, ¿qué se tiene que hacer para ser presentador? ¿Qué tengo que hacer para ser un presentador? Y empecé a investigar un poco más, claramente pues es un tema de lenguaje corporal, una buena dicción, encontrar palabras correctas para expresarse. Y dije, no, pues no está tan difícil. Empecé a practicar, claramente yo la embarraba mucho, mi lenguaje corporal era el mejor, las palabras que utilizaban eran las más correctas, pero a medida de que iba pasando el tiempo, pues iba mejorando. Nunca lo hice de una forma académica, todo lo que he hecho ha sido como muy empírico, muy autodidacta, a punta de tutoriales, a punta de amigos, conocidos también que me dicen, oye, hágalo así, si lo hace así. Me había funcionado y empecé a trabajar como presentador. Después me dijeron que si hacía grabaciones y yo, venga, ¿cómo funciona eso? Ok. Y yo me acuerdo que tenía un computador, una torrecita de computador, y en esa torre de computador tenía para micrófono también de plug. Entonces dije, pues voy a conectarlo acá y le conecté un micrófono de plug y empecé a grabar así, eso se escuchaba horrible, pero funcionaba. Y así hice unas grabaciones. Ya cuando vi que me pagaron un poco, dije, no, pues venga, invirtámosle un microfonitos. Compré un micrófono de condensador de USB y empecé a grabar con ese micrófono de condensador. La acústica no era la mejor,
pero iba funcionando. Y también empecé a hacer grabaciones ahí también en eso. Y seguí creciendo, seguí creciendo. Entonces ahí si te das cuenta como que cada, cada cosa se ha venido conectando y esos han sido a la final los puntos de encuentro porque cada cosa se ha venido conectando hasta que llegó un momento en el que dije, bueno, ¿y qué le sigue a esto? ¿Qué le sigue a solamente manejar animadores y sonidos para agencias de publicidad? Ya lo manejaba para varias marcas porque pues ese voz a voz terminó dándose para que manejara varios locutores, que no era una tarea tan sencilla y por eso era que me contrataban porque pues era también conocer a las personas adecuadas que cumplieran en los eventos porque muchas personas son irresponsables y tal vez llegaban tarde o no llegaban o no eran tal vez el perfil para lo que necesitaba el cliente. Entonces terminaba resolviendo ese problema y al final el productor decía, no, pues yo tengo que coordinar un poco de cosas, tengo que coordinar modelos, promotoras, otros proveedores y pues tener un solo proveedor y solamente me manejan los animadores, pues para mí es mucho mejor. Ok. Entonces yo empecé a hacerlo y dije, bueno, ¿qué más puede seguir a esto? En esa época yo me acuerdo que todo lo radicado era con cuentas de cobro y una pela en seguridad social pagando un poco de plata y obviamente con todo el tema de impuestos y la carga tributaria, pero pues bueno, a mí que fui pasando el tiempo, pues claramente fui aprendiendo. Hasta que un día un cliente a mí me dijo, Byron, nosotros no te podemos contratar si tú no legalizas la empresa, si tú no nos facturas con factura electrónica. Y ahí fue que yo decidí, dije, no, pues hay que montar una empresa. Ok. Y esa decisión pasó hace 4 años, exactamente. Ahorita estamos cumpliendo 4 años. No sé si al día que lancemos este podcast, yo creo que va a ser, pero vamos a estar cumpliendo 4 años. Y ahí fue que decidí cómo legalizar la empresa y hacer como todo lo que nos pedía nuestro cliente en ese momento y empezamos a generar como las primeras facturas. Y fue pues también otro punto importante y a partir de eso empecé pues claramente a buscar clientes y tener una visión más de empresa. Y tener una visión más de empresa es decir, listo, pues ya no le apuntemos solamente a las agencias de publicidad, que es el intermediario finalmente con el cliente, sino apuntémosle directamente a las marcas. Y cuando empezamos a llegar a algunas marcas, nos fue muy bien. Llegamos a una marca con la cual nos fue bastante bien con todo el tema de promotoras y transportes y eso, y con ellos empezamos a despegar la empresa. En ese momento tenía un aliado muy importante y con ese aliado fue que empezamos a trabajar. Ese cliente, él me ayudaba básicamente a ejecutar el evento porque yo no tenía muy buena experiencia en eso, pero sí, a pesar de que sí sabía cómo funcionaba el mundo de TL, de coordinar eventos, de organizar personal, como que no tenía la experiencia más allá también de cómo cobrar, cómo organizar varias cosas. Y él me ayudó y fue mi aliado durante 2 años con ese cliente, con esa marca que fue muy importante y con la cual fuimos creciendo. Más adelante empezamos a abrir el espectro, tanto a mí como a él, porque pues a pesar de que era mi aliado, también tenía una empresa constituida y él empezó a abrir también el espectro y empezó a mirar a otros clientes. Y un día nos sentamos y yo le decía, oiga, enfóquese más en los recursos porque los recursos están utilizados, no la gente. Él tal vez anteriormente su modelo de negocio era más como sacar utilidades por volumen de personal. Hoy en día la empresa que tiene y la empresa que yo tengo claramente están más enfocadas en ampliemos nuestra utilidad de los recursos que tenemos y finalmente el personal termina siendo claramente un complemento de ese servicio, un valor agregado para que claramente se pueda cumplir ese servicio muy bien. Y ya después empezaron a llegar más clientes y nosotros empezamos a invertir un montón. Entonces, con la misma idea de arranque con proveedores y después pues va invirtiendo. Entonces empecé a invertir en cámaras, en pantallas, en más recursos que yo sabía que necesitaban las agencias de publicidad, que era nuestro principal cliente, y en más recursos que sabíamos que a la final se iban a utilizar también para nuestro cliente final. Y bueno, ahí vamos en este camino. De pronto me salto algunos puntos pero pues creo que estos son como los más relevantes. Ok, bien. Tengo una consulta con todos esos puntos de contacto y experiencias que he tenido. Hoy, ¿qué defines lo que estás construyendo como empresa? ¿Cuál es la definición de tu empresa? Porque pues hablaste, he comprado equipos, he comprado cámaras, pero hoy, ¿qué hace tu empresa? Hoy nosotros lo definimos en dos frases. Es eventos corporativos Ok, para experiencias de marca. listo. Entonces ya Perfecto. cuando las personas me preguntan, bueno, ¿y usted qué hace? Yo antes me acuerdo que yo me preguntaban, ¿usted qué hace? Y yo, eventos. Pero entonces, ok, entonces tú haces 15 años, haces
como banquetes. Y yo, no, no, no. No. Entonces ya me tocaba explicarles el carretazo completo. Y hoy en día ya me preguntan y dije, no, pues realmente son eventos corporativos para experiencias de marca también. Ok, interesante, porque desde los 15 se puede decir que pasaste de recreación para niños a los 15 años. Hoy, después de, ¿qué? ¿Cuántos años han pasado desde que se formó ya la empresa? Casi Desde 20 desde la empresa legalmente constituida, recuerda que vamos a cumplir 4 años, pero desde, pero digamos que toda todo el recorrido desde los todo el 15, recorrido, hoy día tengo 31 años. Entonces ya han pasado 16 años de 16. recorrido de, trabajando en eventos. Ok, de recreacionista de niño a los 15, después de 16 años a empresa de eventos corporativos con un enfoque en experiencia, ¿correcto? Sí, 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 lo que estamos haciendo Ok. actualmente y claramente lo que proyectamos es mucho, lo que proyectamos es mucho más. Tengo una consulta y es, dijiste algo muy interesante. Dijiste, venga, yo duré 10 años sin parar, cada fin de semana creciendo claramente, ¿no? Locución, presentación, etcétera. ¿Qué te motivaba? Y con esta pregunta también quiero abrirte a tu propósito, ¿no? Porque es que uno 10 años sin parar cada fin de semana, eso, ¿qué hay detrás de eso? ¿Sabes? Quiero entender un poco qué hay detrás de eso, no solamente esos 10 años y de ser consistente, sino seguramente en esos 10 años me atrevo a decir que encontraste gran parte del propósito que tienes. Sí, claro, yo siento que fueron, primero, estar obsesionado con lo que quería, con lo que me gustaba. Ok, Y estaba obsesionado en el sentido de que también siempre estaba buscando aprender, siempre estaba buscando como entender un poco más lo que yo estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, y estaba siempre buscando cómo hacerlo mucho mejor. Em, Me encantaba, y hoy en día todavía me encanta, que los eventos siempre te llevan a conectar con diferentes personas, ok, siempre te llevan a conocer nuevos mundos. Y yo digo conocer nuevos mundos es porque, claro, tú pasas de unas personas en un sector popular muy agradables, las fiestas eran lo mejor. Yo me acuerdo que nosotros siempre cuando nos daban a decidir una fiesta en el sur, una fiesta hacia el norte, yo siempre elegía la más popular porque era la más, digamos que la fiesta más alocada, a también llegar a lugares muy agradables, a clubes, a casas muy lindas y darte cuenta también de un panorama un poco más grande. Eso me gustaba muchísimo y que siempre era algo diferente a pesar de que pues yo trabajaba todos los fines de semana, todos los fines de semana era un lugar distinto, la experiencia era diferente y me encantaba transmitirle a las personas buena energía. Hoy en día muchas de las personas que me conocen me ven como una persona muy seria, muy parca, pero a la final cuando yo estaba en los eventos era como activar un botón y decir, ya no soy ese Byron, sino soy otra persona. Pasa algo muy curioso. ok. Hay una de las amigas de mi novia le decía, si, si yo tuviera que contratar a Byron como animador, yo no lo contrataría. Ok. Porque claro, conocí mi faceta parca, seria, pero, pero esa faceta tal vez es como que me meto en un perfil, así sea como, no sé, como un actor y me convierto en otra persona. Básicamente soy la persona divertida que anima y que hacía eso. Hoy en día no lo estoy haciendo claramente porque ya no me da el tiempo para hacerlo, pero si era algo muy lindo que yo hacía en esa época. Me encantaba, que era parte de mi propósito en esa época, era transmitirle a la gente buena energía. Yo decía, qué bonito es poderle cambiar a las personas un poco de la percepción de su día a día y que llegue un fin de semana que las personas quieren divertirse, pues de tener una semana muy fuerte de trabajo y qué bonito es poder disfrutar ese momento. Ok. Y era mi faceta de ese momento y era parte de mi propósito en ese momento de poder, digamos que contagiar esa buena vibra, esa buena energía a las personas que pudieran disfrutar sus espacios. ¿Y hoy cuál es tu propósito? Hoy día el propósito cambió muchísimo y ha Seguro. cambiado porque hoy en día ya es una empresa. Entonces, como ya pensamos como empresa, pues ya tenemos que pensar más allá. Y como empresa, lo que pensamos es que todo se va a hacer una experiencia. Y como se va a hacer una experiencia, lo que necesitamos es crearle una buena experiencia a nuestros clientes o a las personas que están en el evento. La buena experiencia es claramente la suma de muchas acciones.
Y entre esas acciones está claramente el tener unos equipos tecnológicos apropiados, tener un personal muy bien capacitado, tener personal con experiencia para hacerlo, para poder crear esa buena experiencia y claramente llegar a un muy buen servicio, que ya hace parte de de nuestro propósito como empresa, crear un muy buen servicio a partir de unas buenas experiencias. Y más allá de lo que va también encaminado solamente a nuestros clientes, pues también en la empresa, pues es muy importante que las personas que están en la empresa pues también crezcan. Ok. Entonces, claro, como yo me veo desde 15 años, pues a la final el crecimiento es parte fundamental de cada uno y el crecer significa de que tienes que estarte llenando de nuevo conocimiento, de estarte llenando de nuevas experiencias y para nosotros también como empresa es muy importante que las personas que estén en la empresa se estén capacitando, estén buscando nuevas alternativas, estén aprendiendo mucho más y que claramente tengan más experiencia con todos estos eventos que nosotros estamos organizando. Ok. Sí, sabes que siento que ahorita hablaste en pasado de que tu propósito cuando estabas en el centro haciendo locución o en estas fiestas del sur, dijiste, mi propósito en ese momento era pasar, que la gente se sintiera bien, pasarle mi buena energía. Y siento que se transmuta un poco a lo que acabas de decir, que al final la experiencia del cliente es también transmitirle una buena energía, obviamente ambientar todo ya con tu empresa y también se transmuta en tus empleados, que acabas de decir, a mí me importa que estén bien, que crezcan. Siento que esa raíz que tuviste hace muchos años no se ha quitado, no es más, ha reforzado tu propósito, ¿sabes? Em, bien, continúo un poco. Ya no vamos a pasar a la parte de propósito, sino me va a pasar un poco más a la acción, ¿no? Estaba justamente estudiando un poco, me gusta estudiar como estadísticas de empresarios, como estos puntos que los hacen tener resultados. Y hay uno que te voy a contar. Hay un estudio de McKinsey, que es una de las consultoras más importantes del mundo, y encontró que las empresas que toman decisiones difíciles de forma muy rápida, decisiones difíciles como despidos, riesgos, recortar costos, eh, s- tienen un 30% más de probabilidad de superar a sus competidores. Entre más rápido tomes decisiones difíciles, más fácil, más rápido te vuelves competitivo. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles han sido esas acciones más incómodas que has tenido que tomar para que tu negocio avance? Yo creo que hay una frase que me acabó muy marcada que he visto en algunos podcasts y es, hay que ser bruto pero decidir. Ok, A la final, si tú esperas a tener toda la información y tener todo para tomar acción, pues va a ser muy difícil. sí, Em, yo creo que podríamos pensar desde el momento de que empezamos a crecer y las decisiones más difíciles han sido en, ¿será que realmente contratamos más personas? ¿Será que ok, realmente buscamos un lugar más grande? ¿Será que realmente hacemos estas inversiones más grandes? Es también el tema de la acción, ha sido sumado a asumir riesgos. Y asumir riesgos porque a la final tú no tienes un panorama completamente definido y que sea totalmente cierto. Tú nunca vas a tener la verdad absoluta. Entonces, a pesar de que uno tenga esa persuasión o no es persuasión la palabra, sino más bien como que uno tenga la percepción, más bien, ok. la percepción de crecimiento, a la final puede ser que no sea así. Y puede ser que la termines embarrando y llenándote de muchos gastos. Entonces, han sido decisiones que se han venido tomando progresivamente, pero a la final, pues nos han llevado por buenos caminos, afortunadamente. En- yo siento, yo creo mucho en Dios y yo siento que Dios también me ha dado la seguridad para Ok. muchas veces lograr tomar decisiones acertadas y son decisiones que a veces como que me paralizan y que me dejan en un momento totalmente serio donde la gente piensa tal vez que estoy molesto y que tiendo a distanciarme porque no quiero sesgarme y no quiero que tal vez sea una decisión mal tomada. Entonces, como que tiendo a distanciarme y tiendo a buscar esos espacios para poder encontrar una respuesta y que esa respuesta claramente me lleve
a que podamos hacer las cosas correctamente. Ok. Em, Dijiste que tienes en cuenta a Dios en tus decisiones. ¿Siempre lo has tenido en cuenta? ¿Desde esos 15 años bueno, desde siempre? Sí, siempre. ¿O cómo ha sido ese proceso Siempre ha sido así. en tus decisiones? Claramente no siempre ha sido con la misma firmeza, tal vez con la misma fuerza, Ok. pero siempre ha estado ahí, siempre he creído en Dios. Y yo tengo una experiencia, me acuerdo de una época que yo estaba en la casa, yo vivía con mis abuelos, cuando tenía, ponle tú, 16 y 17 años, más o menos como a los 17 años, cálculo. Y a esa edad entraron a la casa y entraron a robarnos. Y entraron a robarnos y yo me acuerdo que parecía broma. Es como cuando alguien te va a hacer una broma, pero yo vi una persona subiendo con un revólver y me hizo como que cállese, pero pues yo como que, eso es como estaba bromeando. No era broma. Finalmente sí terminaron amordazándonos a todos y nos amarraron a todos en el cuarto. Y tengo la experiencia de cuando estábamos ahí amarrados y yo boca abajo, yo decía, gracias Dios, gracias Dios, gracias, gracias por lo que está pasando. En esa época no era tan claro, pero yo igual siempre tenía una mentalidad, digamos que una buena mentalidad. Y yo me acuerdo que cuando me solté y pues logré liberar a los demás y eso, decía, no soy una máquina de hacer dinero, todo bien, lo, llévenselo. A la final se llevaron todo, ¿no? Hasta el televisor, se me llevaron hasta el perfume. Ay, Pero yo decía entre mí, yo soy una máquina de hacer dinero, yo soy una máquina de hacer dinero. Y como yo siempre me decía eso, yo soy una máquina de hacer dinero y siempre hoy en día todavía me lo digo, ya tengo digamos que unas afirmaciones diferentes. Después más adelante entendí otro concepto y el otro concepto me marcó muchísimo y es como que a la final todo lo bueno o malo que pasa, pasa a mi favor, así yo no lo entiendo. Y una de esas cosas, eso malo que pasó, terminó también pasando a mi favor y yo me encargué también de que se convirtiera de esa manera porque a partir de eso también empecé a trabajar más fuerte y empecé a trabajar en cómo hacer mejores contactos, como a los 3 4 días ya había logrado con negocios comprar un celular, ya había logrado comprar algunas cosas, pero porque pues, yo decía yo soy una máquina de hacer dinero y con par contactos y par llamadas ya empecé a lograrlo hacer y me parece increíble. Entonces yo sí creo mucho en Dios y creo que muchas de las cosas y las decisiones que hoy en día tomo, que hoy en día es un poco más fuerte, pues busco que Dios también como que me pueda guiar para hacer lo correcto. No somos perfectos, es indiscutible, pero siempre buscamos hacer las cosas bien. ok. Dentro, volviendo al tema de cómo tomas decisiones y que eso tienes a Dios presente desde los 15 años, sí, a mí siempre me ha dado curiosidad cómo los grandes empresarios, cómo es el proceso mental para que un empresario tome una decisión radical, ¿no? Entre eso has dicho, tengo presente a Dios, pero quisiera entender cómo es ese proceso mental para tú decir, Hay una pregunta que yo me hago. ok, arrancas con una pregunta, La pregunta es, ¿lo que estoy haciendo me lleva a donde quiero estar o me aleja de donde yo quiero estar? ok, Si lo que estoy haciendo me lleva a donde yo quiero estar, siga. No tienes que cambiar nada. ¿Te lleva a donde quieres estar? Sigue por ahí. Te aleja donde quieres estar. Empieza a pensar que tienes que tomar decisiones. Y pensar en que tengo que tomar decisiones es también empezar a ampliar el panorama. Entonces es un mapa conceptual. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer sí, esto y esto. ¿Qué me funciona mejor? Entonces así funciona a la final también como mi cerebro y cómo tomo las decisiones. ¿Puedes hacer algo? ¿Sí o no? ¿No? Ah, bueno, pues, no puedes hacer nada. Y si es sí, ¿qué puedes hacer? Y buscar y encontrar esa solución para poder también tomar esas decisiones. ok. Em, Tú dices, venga, yo tomo la decisión si esto me acerca o no a mi propósito, pero a veces en la vida no es como tan claro eso que te está pasando en cualquier aspecto en tu vida y ahí cómo tomas decisiones, como dices, teniendo en cuenta que no lo ves tan claro si te Pero, acerca o no a tu propósito, claro, pero no es a cómo mi haces propósito, sino a mi objetivo. a tu objetivo. Porque ya es diferente. El Es diferente. propósito, entonces, yo creo que una base del propósito es que sí, sí tiene que basar en cómo vas a servir a las demás personas. Pero un objetivo es básicamente trazarte una línea de para dónde vas. Eso es un objetivo. Entonces, yo voy hasta allá. Entonces es como cuando tú pones tu Waze y en el Waze pones el vehículo y el vehículo te dice para qué dirección vas, pues tú vas hasta allá.
Si tú vas hasta allá si tú vas hacia el norte y empiezas a caminar hacia el sur, algo estás haciendo mal. ¿Me aleja donde quiero estar? Sí. No, pues venga, redirecciónese y váyase para allá. Porque pues no va para donde usted necesita estar. Entonces, a la final, lo que siempre busco es tener el objetivo. Si el objetivo está claro, las decisiones tienen que estar claras. Si tu objetivo es ir hasta cierto punto, pues las decisiones, pues tú ya sabes que bueno, puede ser que hay un trancón, Sí, puede ser que hay un accidente, puede ser que hay una hora, pero a la final, de alguna manera, vas a terminar circulando por cualquiera de las otras calles, pues para llegar a ese objetivo. Si lo vemos así con ese ejemplo de Wes. bien. Dentro de esas decisiones, cuéntame cuál ha sido la decisión más importante eh, que has tomado, que ha cambiado definitivamente el rumbo de tu empresa, que sé que, como dijiste, va a cumplir 4 años este miércoles que salga el podcast, pero que ha escalado porque te conozco un poquito y he entendido que en los últimos 2 años ha escalado un montón. ¿Y cuál ha sido esa decisión que crees que ha partido para el crecimiento de la empresa? Es que son muchas decisiones, pero voy a mencionar alguna sin decir que las otras no sean importantes que de pronto se me pueden estar escapando. Ok. La simple decisión de entender que tú no eres para todos tus clientes y todos tus clientes no son para ti. Esa decisión parece fenomenal, porque claro, yo arranqué en recreación, arranqué con eventos sociales, Sí, de eventos sociales me metí en BTL y de BTL me metí ahorita para eventos corporativos, que seguimos haciendo BTL, pero no con la misma fuerza que lo hacíamos antes. Pero cuando entendí eso, yo dije, yo no soy para todos mis clientes y todos mis clientes no son para mí, porque sucedía, y claro, los presupuestos no eran muy buenos, pero antes era bueno, porque claro, yo tenía el sonido, yo montaba el sonido en un Uber, pobres señores de los Uber y los taxis, yo llevaba al sitio, yo montaba el sonido, yo montaba las luces, yo era el DJ, yo era el animador, yo era la persona que, el o sea, todero. yo hacía de todo. Entonces, Ujú. claro, como yo hacía de todo, como era un autoempleado en esa época, pues claro, a mí me funcionaba y me daba muy buenos resultados económicos en el sentido de que, pues claro, toda la utilidad era para mí. Pero cuando ya se empieza a conformar una estructura de empresa, tú ya pasas a entender que no todos los clientes son para ti porque, claro, hay unos gastos fijos. Entonces ya entiendes que pues, ya tienes que pagar un transporte con una persona con un transporte un poco más grande, tienes que pagar una persona que te ayude también a hacer ese montaje, tienes que, cuando ya empiezas a escalar como empresa, tú ya sabes que tienes que estructurar ciertos procesos y que a la final tú ya no puedes hacer todo eso que hacías antes. Yo dejé de meterme en los eventos hace apenas como un año, no hace mucho, porque, y hoy en día todavía voy a algunos eventos, pero ya no al ritmo de lo que lo hacía antes, al ritmo de que siempre era yo el que estaba en los eventos metidos y siempre yo era el que estaba operando ahí las cámaras, operando el sonido, operando el streaming, operando todo. Entonces, esa podría ser otra decisión importante, De- decidir que ya tienes que delegar y que ya no puedes estar ahí. Si tú estás ahí, pues básicamente tu empresa no está funcionando correctamente y si tu empresa no está funcionando correctamente, pues algo tienes que hacer. A la final, si la empresa no está dando los resultados como quieres y si tu inversión no se está representando como es, pues ya tienes que empezar a pensar en otras opciones en que puedes invertir que no te genere el mismo desgaste de lo que estás haciendo en ese momento. yo creo que has aprendido a delegar muy bien en los últimos años. Sí, yo a veces digo que soy perezoso y me ha funcionado, pero después, yo me acuerdo que después tuve una conversación muy interesante con una persona y me dijo, no, si no eres perezoso, es muy práctico. Y yo sí, cuando uno se pone a ver, a veces uno tiene como la idea y una palabra en la cabeza y cuando te pones a mirar el significado realmente de la palabra dices, no, pues no, yo no soy esa persona tampoco. No soy o sea, yo no soy realmente perezoso. Yo soy más bien como muy práctico para hacer las cosas. Y esa practicidad claramente lleva a que tengas que buscar soluciones fáciles o cómo hacerlo más sencillo, no fáciles, sino cómo hacerlo más sencillo para que ese proceso funcione más rápido. Y eso finalmente es lo que le termina ganando también a las grandes empresas. Una empresa entre más grande es, desafortunadamente, tiene que empezar a poner más procesos y al poner más procesos se vuelve más burocrática y al ser una empresa tan burocrática, la acción no es tan rápida, Ok. que es la ventaja que tiene una empresa pequeña. Una empresa pequeña, la acción es así, como que puedes hacer esto, sí, ya te lo hago. En una empresa grande es, ¿puedes hacer esto? Sí, espera, te voy a cotizar.
ya te aviso, te voy a decir, tengo que pedir aprobación a una persona. Sí, pero es que el presupuesto tenemos que evaluarlo y se tardan una semana o hasta 15 días o un mes en una cotización, en un requerimiento de un cliente, que a la final el cliente pues necesita una empresa que sea muy ágil para reaccionar con lo que necesitan, que también pues en eso nos hemos convertido nosotros en una empresa que reacciona muy rápido y que logra resolver los problemas que tienen nuestros clientes de una forma bastante proactiva y obviamente una buena solución, no que todo sale mal, sino que salga muy bien. Ok. Ahorita dijiste algo que ha sido pues las decisiones que han hecho que tu empresa crezca y es aprender a decir muy bien quién es tu cliente, quién no es tu cliente, aprender a delegar, pero también estás hablando de estrategia empresarial, ¿no? Y ya que estás en la industria, y llevas un montón, ¿qué? Dijimos que 16, 15 años en la industria, estoy segura que las personas que hasta ahorita están entrando a esta industria de eventos les encantaría escuchar qué estrategias has visto que mucha gente sigue usando en la industria y que tú digas, eso ya no se usa, no sirve, ¿qué consejos le darías a estas personas? Uy, hay unas personas que siguen haciendo las cosas muy mal, pero para que entiendan, es que me dio un flashback de algo, pero, y ya les cuento qué es. Ok, Pero para que entendamos también la estrategia es, volviendo al mismo ejemplo del vehículo que llega hasta cierto objetivo, la sí, estrategia es el camino que tú vas a tomar. Esa es la estrategia. ¿Cuál es el camino que vas a tomar? No importa, desde que tú vayas hacia el objetivo. Y me acuerdo mucho de una persona en particular que todavía sigue subiendo estados o imágenes con tipografías viejísimas y haciendo unas estrategias que no funcionan, como regalando fiestas o cosas así. No, eso no es una buena estrategia. Y pues yo le entendí que no era una buena estrategia. Y lo que me ha funcionado a mí, que no quiere decir que sea lo que le va a funcionar a todos, y eso es muy importante que lo tengan en claro, porque pues vuelvo a lo mismo. A la final la estrategia es la ruta que tú vas a tomar, pero es que hay veces que las rutas están en obras, en la ruta hay tráfico y no todo el mundo tiene el mismo objetivo. Entonces no todo el mundo va hacia el mismo lugar, no todo el mundo va hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Todo el mundo tiene una estrategia diferente. Pero a mí finalmente lo que me ha funcionado ha sido como una estrategia reputacional. ok, Y esa buena reputación la hemos ganado gracias a cumplirle a nuestros clientes y ganarnos la confianza de ellos. Y claramente eso ha hecho crear una buena reputación, que básicamente esa reputación es lo que las personas hablan de nosotros, lo que nuestros clientes hablan con otras personas. Y claramente al crear una muy buena reputación ha hecho que las demás empresas o los demás productores o las personas, por no decir solamente empresas, porque realmente esto se trata de las personas se han encargado de recomendarnos, de referirnos, de decir, oiga, hágalo con esta persona, de decirnos, te acabé de recomendar con mi amiga de tal lado. Y a veces también nosotros decimos a modo de chiste, la mejor bendición que nos puede pasar es que los echen o que despidan a las personas. Y esto no se lo tomen a mano. Es que muchas veces, claro, el productor, el director de mercado, la persona de recursos humanos o el dueño de la empresa que terminan yéndose a otro modelo de negocio o que terminan yéndose a otras empresas, pues terminan llevándonos para allá porque confían plenamente en nosotros y confían en que realmente pues les vamos a cumplir con lo que les estamos prometiendo y que los eventos van a salir muy bien. Y, y hoy en día, de hecho, nos pasa algo muy curioso, o a mí me pasa algo muy curioso, y es que todavía me escriben personas para decirme que si les voy a ayudar con una animación para un evento. ok. Entonces yo les digo, no, ya no hago eso, ya la empresa ha crecido, ya ha cambiado. Y claramente, pues regularmente esas personas que todavía me preguntan eso son personas que o no me tenían guardado en WhatsApp o no me ven en redes sociales. Porque pues también lo que hemos hecho para también esa estrategia reputacional es pues subir contenido en todo momento en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, que a veces no es que sea el mejor contenido, volvemos a lo mismo, bruto pero decidido. A la final no es el contenido más pro, más perfecto, pero pues deja también un aire de que estamos haciendo algo bien. Y muchas personas dicen, yo me acuerdo que usted hacía animación y vea cómo está la empresa hoy en día. Hoy en día la empresa pues está muy bien, podría estar muchísimo mejor claramente, pero vamos por buen camino. O sea, hemos venido creciendo también progresivamente. Ok. Dijiste reputación y a mí me parece que no muchas empresas lo ven como una estrategia para adquirir clientes, lo ven como un valor agregado, tener buena reputación. Y cuando yo te conocí a ti, y como ya lo había dicho,
me intriga mucho saber diferentes estrategias, cómo lo hizo el CEO, cómo llegó hasta allá. Creo que una de las preguntas que te dices, ven, o sea, ¿cómo has conseguido todos tus clientes? Además que son clientes que son recurrentes con un alto ticket de facturación, que se mantienen contigo en un o sea, ¿cuál es la estrategia de marketing que has tenido, no? Y quiero darte la palabra a ti porque me pareció muy curiosa esa estrategia de marketing. Pues no es una estrategia que yo me la haya pensado y que yo Sí, sí, diga, sí. uy, sí, la estrategia tiene que ser reputacional y nada, no, No, no. sí. De hecho, yo nunca me he sentado a decir, venga, tenemos que hacer esta estrategia de esta manera de marketing y nada de eso, sino ha sido más un tema que se ha dado, que ha fluido porque, pues claro, es inevitable que si tú haces bien tu trabajo, pues te van a recomendar, te van a referir. Y bueno, lo importante también, para que no pase lo que me pasaba, que te estaba contando en un momento que me escribían algunas personas que me dicen, Byron, te necesito como animador, entonces dije, no, pues tengo que comunicarlo de alguna manera. Entonces yo también entendí que dije, según mi concepto, según yo, puede ser que a otras personas les funcione, vuelvo y lo digo, pero según yo las tarjetas no sirven para nada, esas tarjeticas de presentación, a la Ok. final uno termina botándolas a la basura, termina perdiéndolas, no, no funcionan. Yo lo que siempre he dicho es, a mí lo que me funciona es, guarda mi contacto Sí. y yo guardo tu contacto. Y al tener ya esos contactos guardados en WhatsApp, las personas cuando están desocupados o les gusta stalkear o les gusta revisar estados de las personas, es inevitable que siempre vean algo de contenido de lo que yo estoy haciendo. Entonces se dan cuenta y dicen, ay, mira, este man también pone pantallas, este man también pone sonido, también hace streaming, también puede hacer un corporativo 360, también pueden montar un stand. Ay, yo no sabía, yo creí que solamente hacían sonido y pantallas. Y claramente también lo que hice, además de eso, es que con el equipo hicimos un catálogo y en ese catálogo al inicio era fatal porque yo me acuerdo que yo hice un catálogo por cada, digamos que por cada área, entonces catálogo de sonido, catálogo de stand, catálogo de streaming, catálogo, y eran como 10 catálogos. Y yo le compartía eso al cliente Uy, y el cliente, pues sí. obviamente, tal ¿Qué, cual hacía la misma cara que tú acabaste de hacer. qué libro, pues? ¿Qué libro es ese? Exactamente, que les dije, no, 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 mica, la estamos embarrando. Necesitamos hacer un PDF que quede muy ligero y que esté en todos los recursos que nosotros manejamos y que esté seccionado, pero entonces no metamos una imagen por página, sino metamos varias imágenes en esa página. Ok. Hagamos que sea bonito también con un manual de marca. Y hoy en día agrego una persona y lo primero que hago es le comparto mi Instagram y le comparto el catálogo. Con el Instagram ya pueden dimensionar también qué es lo que hacemos. Y en nuestro Instagram, yo lo que hago es que tengo por lo menos algunos testimonios de algunas personas, algunos clientes directos con los que nos ha ido muy bien y que nos dicen que pues obviamente reafirman que nos va bien y además pues claramente estamos subiendo siempre fotos y videos de los eventos que hacemos y pues sin duda alguna eso genera algo de reputación, de oiga, estos manes lo hacen bien y eso ayuda a que pues se logren concretar esas ventas y se logren concretar todo eso. Entonces, eso ha hecho parte como de la estrategia de marketing, sin pensarlo Sí. muy técnicamente, porque pues a la final ha sido como más bien un tema de instintivo, de pues yo creo que esto funciona y claramente ha sido también a prueba de error. Ok. Que en resumen un poco es recordación de marca más reputación. Esa ha sido tu Sí, estrategia recordación de marca, y reputación. adquisición de clientes. Que por cierto, insisto, vuelvo a la conversación que tuvimos ese día. Dijiste, nunca he gastado un peso en marketing, o sea, en pauta, nunca. Sí, tal vez no es que sea un peso, sino realmente los clientes que hemos convertido no los hemos convertido a partir de ahí. Ay, listo, me escribió una persona por Instagram y ahí fue que sacamos nuestro cliente. O hemos convertido un cliente a partir de la página web. O hemos convertido en cliente a partir de otro lugar. No, yo creo que las conversiones que hemos hecho han sido gracias también a ese voz a voz. Porque sabes que nos pasa muchísimo Ok. que me escribe y me dice, oye, te recomiendo Juanito. Yo no conozco a Juanito. A pesar de que yo les pregunto, venga, ¿quién es Juanito? Un Juanito tal de tal lado. Yo lo que hago es seguir el ajo. Sí, hágale, ¿qué necesita? Y ahí empiezo a hablar y a socializar con las personas y a la final eso se termina convirtiendo en algo y pues generamos una conversión de eso, pero ha sido un tema de voz a voz. Ok. O sea, también quiero resaltar algo y es que yo también te conocí con el voz a voz, ¿no? Y te conocí por un locutor y que en su momento pues me dijo, y que las personas que he conocido que hablan de ti hablan con mucha admiración en el medio, que me ha dado, o sea, ya sé que es voz a voz, digo, es recordación de marca,
reputación, pero me da curiosidad que hablan con admiración los de tu entorno, ¿sabes? Siempre dicen algo bueno, como, ¿qué No creen? todos, ¿no? No No, pues, o todos. sea, sí, pero como todo, o sea, uno no es monedita, pues seguro habrá personas envidiosas o no objetivas, pero gran parte sí hablan con mucha admiración. ¿Qué crees que va eso? O sea, Pues ah, el entender el entender las raíces y ver también como al final de, oiga, sí se puede, sí se puede hacer. Entonces, a veces nosotros tenemos unas creencias limitantes. Y en esas creencias limitantes están como que yo no creo que pueda hacer tal cosa. Y ya después que va pasando el tiempo, te empiezas a ganar confianza y gracias a la confianza empiezas a cambiar esa creencia y gracias a que tu creencia cambia, entonces ya puedes empezar a fijarte en otras cosas. A lo que hoy es, muchas personas entienden también como las raíces y digamos que pues yo no es que fuese el más humilde y más cosas, pero pues tampoco fue que he tenido la vida muy sencilla para hacerlo. ok. Sea, me acuerdo que yo pedía prestado para el bus para ir a tomar a las clases de la escuela DJ. Yo me acuerdo que le pedía a la señora de la miscelánea plata prestada porque yo tenía plata. O sea, mi familia tampoco es que era una familia muy solvente, sino más bien como muy sencilla, muy humilde, que pues las cosas de la vida hicieron que igualmente me fuera yendo bien. Pero pues yo también vivía por allá en Ciudad Bolívar. Me acuerdo Ok, que cuando estaba niño, pues vivía por allá en Ciudad Bolívar. Y no es que esté mal, a la final eso también me va enseñando muchas cosas y fue aprendiendo un montón de cosas que a lo largo de la vida me han enseñado mucho. Y, y esas personas también entender digamos que las raíces de estar haciendo locuciones en un Fruver, en una tienda y tener un poco más de proyección y visión, pues hacen a las otras pensar y en decir, oiga, yo sí puedo lograrlo. De hecho, hace poco una persona me escribió y me dijo, marica, lo admiro y se lo digo porque usted me ayuda a pensar y decir, yo también puedo hacerlo. Entonces algunas personas sí se limitan y dicen, no, pues es que eso es para otras personas, eso es para otros que pueden, ¿no? A la final todo el mundo puede. Y todo el mundo puede si usted realmente tiene un enfoque y si usted se obsesiona totalmente con eso, con su objetivo. Date cuenta que mi objetivo al principio era ser DJ. sí, Fue cambiando, pues, ah, bueno. fue cambiando. Entonces después de ser DJ dije, bueno, pues ser locutor, después de ser locutor, ser presentador. Entonces el objetivo siempre va cambiando porque claramente tú llegas a veces y dices, ¿y ahora qué? Y ahora que es que llegué a un punto en que dije, ahora quiero hacer una empresa muy bien estructurada, muy bien organizada, y pues es en lo que estamos ahorita. Todavía estamos estructurando la empresa, estamos organizando muchos procesos y seguimos creciendo y todavía tenemos una visión de futuro mucho más grande todavía. Siento que hemos hablado de estrategia, de cómo tomas decisiones empresariales, em, pero me gustaría hablar de también la persona que eres, ¿sabes? Al final, los negocios tienden a ser una extensión eh, de metas que tiene pues el líder que las dirige, ¿no? Y con esto me gustaría saber cuáles son tus objetivos personales, no, ya no profesionales, sino cuáles son tus objetivos personales específicamente este año. Este año me he propuesto empezar a trabajar en mis hábitos Ok, y claramente en crear buenos hábitos. Siento que una persona que tiene buenos hábitos logra grandes cosas. Y tener un buen hábito se trata de buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos en el tema físico, ejercicio, buenos hábitos en el tema de conocimiento, aprendizaje, capacitación, todo lo que abarque esto. eh, Buenos hábitos en el tema espiritual, empezar a ok. conectar un poco más, a entenderlo, además un poco más. Em, Nosotros somos seres de hábitos y a la final los hábitos son los que nos definen. Los hábitos son importantes, el buen hábito de dormir. Si duermes, pues claramente, si duermes correctamente, puedes tomar buenas decisiones. Em, Sí. pero a la final, esa es la etapa que estoy ahorita. Y yo sí quiero agregar algo, y de pronto para las personas que escuchen esto, no significa que, mira, yo antes no tenía buenos hábitos. Yo antes no tenía el buen hábito de hacer ejercicio, el buen hábito de alimentarme, el buen hábito de Ok. dormir, ninguno, de hecho ninguno. No había ningún No buen había hábito. ningún buen hábito. Sí estaba totalmente obsesionado con mi objetivo.
Ok, Y eso fue finalmente lo que me terminó motivando y llevando a lograr pues, las cosas que estamos logrando. Pero hay un punto de su vida, y que creo que estoy en ese punto de la vida, donde entiendes que si tu objetivo es tan grande y si tantas personas empiezan también a ser parte de ese objetivo, tú tienes que también empezar a desarrollar esos hábitos para poder lograr grandes cosas. Además, que necesitas también un propósito, porque si no tienes nada de eso, pues va a ser muy vacío, va a ser muy ok, vacío las cosas que empieces a lograr. Entonces yo me dije, bueno, hay que desarrollar esos hábitos para empezar a tomar buenas decisiones. Porque es que la etapa en la que estoy hoy en ok, día ya no es la etapa de me antes, gusta. que era una etapa en la que yo hacía de todo, sino ya es una etapa gerencial. Es una etapa gerencial donde lo más importante son las decisiones que se toman. ¿Cuáles son las decisiones que vas a tomar? A la final, el equipo de trabajo, sí es un equipo de trabajo y el equipo de trabajo llega y llega ya con decisiones mucho más importantes y dicen, ¿qué hacemos? ¿Esto, esto o esto? Y el que toma la decisión, pues ya es una decisión gerencial. Y para tomar buenas decisiones, tú necesitas estar en sincronía con todo, con el tema Correcto. espiritual, con el tema físico, con el tema... todo esto también influye en el tema emocional, finalmente. Entonces, tú tienes que tener unas emociones fuertes en el sentido de que tú tienes que saber controlarlas. Finalmente, el que logra gobernar sus emociones, se logra gobernar a sí mismo. Y si uno logra con la ayuda de estos buenos hábitos hacerlo, pues ya es una etapa diferente. No es la etapa en la que estaba antes, donde sí, pues no, como que no me importaban mucho todos los hábitos, que a pesar siempre existía un buen hábito, que era el hábito de responsabilidad. Sí, yo creo que el buen hábito de ser responsable, de cumplirle a mis clientes, siempre existía. Y yo creo que eso sí es un hábito inevitable, que tienes que cumplir, que si te toca levantarte a las 5 de la mañana para ir a ese evento y al otro día tienes que trasnochar hasta las 3 4 de la mañana, yo lo hacía. Lo hacía porque claramente estaba totalmente obsesionado y era muy responsable en su hobby. Ok. Hoy para ti, ¿qué es lo realmente importante que esté fuera del negocio, ¿no? En tu vida personal? ¿Qué es lo más importante para ti? Pues me volvería a los hábitos, Ok, me sí, volvería sí, sí, nuevamente sí. a esos hábitos y lo más importante para mí a la final termina siendo lo mismo de antes, es impactar positivamente la vida de las demás personas. Eh, Hay una frase muy buena que dice, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, claramente hay que Ok, tener una vocación totalmente de servicio para servir a las demás personas y saber cómo puedes ayudar a los demás. Entonces, a la final siempre tiendo a pensar, ¿cómo puedo ayudar a las demás? Ahora, yo ayudo al que se deje ayudar. Si esa persona no se deja ayudar, no, es inevitable, tú no puedes ayudar al que no se deja ayudar. Eso es una cosa importante. Y la segunda cosa importante es, ayúdate a ti mismo primero y después ayudas a los demás. Entonces, claramente como me ayudo a mí mismo, desarrollando muy bien todos estos hábitos, teniendo una estabilidad financiera, teniendo una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual y todo esto para poderle ayudar a los demás. Es como, creo que responde tu pregunta. sí, sí, sí la responde. Está muy claro. Ya para cerrar, quiero entender, bueno, ya a nivel personal, me dijiste cuáles son tus objetivos y a nivel empresarial, cuál es el futuro de tu empresa. Yo creo que en 2 años vamos a estar haciendo festivales, estamos haciendo festivales desde con nuestra propia conceptualización, toda nuestra propia organización. Y es que yo me lo sueño teniendo todos nuestros recursos propios, o sea, teniendo todo para organizarlo, teniendo varios equipos organizados para diferentes áreas. Inevitablemente al inicio va a tocar con proveedores, claramente, pero estamos haciendo un camino muy chévere porque lo que está pasando ahorita es que con nuestros clientes cada vez nos vienen demandando cosas que a la final si lo terminamos complementando todo, pues con todo eso podríamos armar un festival y obviamente hacer un festival grande. Hoy en día ya vemos festivales muy buenos acá en Bogotá y por qué no también unirnos a esa ola de festivales y hacer algo también chévere, algo diferente en diferentes temáticas. Ahorita sabemos que el tema PET está creciendo bastante, entonces ahí podríamos involucrarnos. Ahorita vemos muchos festivales de comidas, de restaurantes. Entonces queremos involucrarnos ahí, queremos involucrarnos en el tema de festivales y a la par, claramente, seguir creciendo también con nuestra línea de clientes corporativos, de experiencias de marca
y va a ser inevitable también que en estos festivales pues también tengamos patrocinadores y cómo no poderle ayudar también a esas marcas que van a estar participando en esos festivales. Entonces eso nos parece súper interesante. Todavía nos falta mucho en temas de estructura, vamos a seguir creciendo y sé que de aquí a 2 años ya vamos a empezar a organizar esos festivales, tal vez mucho antes. Eso depende también de cómo terminemos de estructurar lo que tenemos hoy en día. Tenemos una demanda muy importante de clientes que nos piden bastantes eventos, entonces tenemos que sostener esto que tenemos también, que lo estamos haciendo muy bien, gracias a Dios, y para seguir creciendo y llegar a ese punto. Ok. Escuchándote, veo al niño de 15 años que era recreador, que tenía la pasión de ser DJ, pero bueno, arrancó siendo recreador y hoy escuchándote 16 años después, estás diciendo mi objetivo es en un año, o sea, ya casi, en un año, 2 años, crear festivales, ¿no? Y no sé si me da nostalgia esto y me va a seguir dando nostalgia las otras entrevistas, pero escuchar esto a mí me brillan los ojos y seguramente a otros los va a motivar mucho que de arrancar algo que te apasionaba se transformó en esto, ¿no? Em, bueno, gracias. Y así cerramos este primer capítulo. Espero que esta historia, la historia que escucharon de ti, la forma en que tomas decisiones, la forma en que piensas, em, pues haya sido de mucho valor para las personas que nos están escuchando. Em, Estoy muy feliz porque pues en nuestro primer episodio lo llevamos planeando creo que hace un par de meses, un par de buenos meses, Como desde noviembre, ¿cierto? desde noviembre. En noviembre y estamos ahorita en marzo. Estamos en marzo, pero lo importante es tomar acción y ejecutarla. No, no nos va a quedar perfecto, seguro, y por supuesto, déjenlos en los comentarios en qué podemos mejorar, en qué les gustaría más enfocar la entrevista y también si conocen empresarios que hagan estrategias súper chéveres, que tengan procesos que han vivido y que seguramente será de valor escucharlos o la forma en que lideran son muy cracks, pues también recomiéndenlos y vamos a escribirles y vamos a entrevistarlos. Entonces, gracias por acompañarnos en este primer episodio. No sé si quieras decir algo, Byron. Sí, contextualizar a las personas que las entrevistas claramente no van a ser así siempre. Hoy lo hicimos así porque pues estamos en nuestra primera fase de pruebas y errores, que ya tuvimos muchas pruebas y errores mientras que estuvimos grabando esto. Pero bueno, sí, es frutos pero decididos. Sobre la marcha vamos resolviendo. Ahorita también contarles que pues la idea es que toquemos paseo. Paseo, quiero que ustedes entiendan que paseo es propósito, acción, sistema, estrategia y objetivo, que son las 5 letras que tiene esa palabra paseo y a la vez con paseo queremos es también que entiendan que a la final las personas que son emprendedores y empresarios y que quieren unirse a este mundo, pues también tienen que vivir un paseo y tienen que disfrutárselo de alguna manera. Y yo digo paseo es porque regularmente cuando usted va en paseo en un carro, pues usted baja un poquito la ventana para tener un poco de aire y pone música y a la final tiene que disfrutarse el paseo para llegar hasta ese lugar. Y por eso también nos hizo tanto sentido la palabra paseo cuando después de mucho tiempo buscando esa palabra, pues la encontramos para que conformara también ese bonito podcast y esperamos darles mucho valor a ustedes. Esperamos que ustedes también sientan que le estamos aportando valor con cada una de las personas que estén en este podcast y esperamos también que nos acompañen acá muy buenos líderes, CEOs, también que nos acompañen directores, personas que la tengan muy clara con estas 5 cosas y tal vez mucho más, porque sabemos que no son solamente esas 5 letras, sino que hay mucho más que se necesita para tener la empresa. Claramente eso es una estructura muy sólida y muy importante para implementar, porque pues debajo de esto se verían muchas cosas. Yo creo que hasta ahí. Y pues no queda más sino despedirnos. Muchas gracias por Muchas gracias. escucharnos. Chao.